importante y bueno, yo no sé si hoy la gente le ha cogido más cansada o irán llegando o no haré lo que esos curas que le echan el sermón a los que van, ¿no? Muy bienvenidos, o sea, es un placer teneros aquí con nosotros y bueno, vamos a empezar porque como tenemos la limitación de la hora, es importante que tengamos tiempo suficiente de escuchar a Marcos y sobre todo al final de preguntarle todo aquello que queráis, que haya una interacción entre lo que él nos cuente y lo que a nosotros nos interesa saber, que coincidirá en muchos aspectos, pero no en todo. Bueno, Marcos, lo conocéis todos, no diré aquella broma de que es un político impresentable, que dijo en Albacete, porque es muy presentable y además pues es una persona que tiene una gran formación, que tiene una gran capacidad de trabajo, una enorme convicción, y una persona que en los últimos cuatro años nos ha representado en Europa. Es el único eurodiputado que hay de esta región y desde la agrupación ya hemos tomado esa decisión como ejecutiva y el lunes la tomaremos como asamblea. Lo queremos también obviamente apoyar y empujar para que vuelva a repetir, para convencer a los madrileños, que no son tan fáciles, también hay que decirlo, para saber dónde pisamos, de que bueno, es importante que Marcos siga siendo eurodiputado y en esa línea en la que nos estamos moviendo ahora mismo entre las bambalinas de hacer las propuestas, ¿no? En la fase en la que estamos, ¿no? Bueno, como sabéis, arquitecto de profesión, profesor de la UPCT, en excelencia, ¿no? Sí, en servicios especiales, ¿no? Por supuesto, pues, buen trabajo como eurodiputado. Yo he coincidido con él, coincidimos como concejales en el Ayuntamiento de Murcia, la candidatura de Fuentes Zorita, y bueno, junto a otra gente, ¿no? Zapata, Javier Mármol, los primos y demás, pues siempre ha sido una persona que está ahí, a veces en buenas condiciones de poder aportar y a veces, pues como pasa en esta región, sin capacidad de que nos dejen hacer las propuestas que por supuesto pues, considero necesarias y considero que esta región necesita. Pero bueno, eso también será la región quien lo tendrá que decir. Es verdad que hemos acabado una presidencia de Europa desde España. Yo creo que el papel que se ha desarrollado, ahora nos contará él, es un papel interesante. El balance es un balance positivo, a todas por todas. Tenemos un presidente y un secretario general del que nos tenemos que sentir orgullosos del papel que está jugando en Europa. Yo creo que gran parte de los avances que se han hecho en el último tiempo en Europa pues, han sido marcados por la línea de trabajo de Pedro Sánchez. Y bueno, para Pedro, Europa no es una cuestión de política exterior, es una parte más de la política española y así yo creo que tiene que ser considerado. Me acuerdo cuando pensábamos que Europa estaba súper lejos, que era otra cosa. Yo creo que todavía en gran parte de la población está esa idea de que, bueno, de que es una cosa que nos es ajena, y yo creo que cada vez está más claro que es una cosa que nos influye mucho en el día a día. Es decir, que el impulso que con esta crisis última, con la pandemia, con la guerra de Ucrania y tal, se le ha dado a los elementos comunes de la Unión Europea, bueno, pues nos interesan un disparate, nos interesan tanto que, bueno,
formamos parte de ese núcleo, y a la misma vez la diferencia entre las actitudes que tomó la Unión Europea con la crisis anterior, la del 8, la del 10, la del 11, con respecto a la que ha tomado ahora, es totalmente diferente. Y bueno, que Europa llegara a la convicción de que se podía endeudar, que no pasaba nada, pero que había que atender las necesidades de las personas y no ceder en ese terreno en lo que los socialistas decimos no dejar a nadie atrás, pues yo creo que es una decisión de una alta cualificación, y que por supuesto es para nosotros gratificante, muy gratificante. En ese sentido, el propio Pedro Sánchez dice que si hay algo que une a los españoles y españolas es que creemos firmemente en Europa. No es extraño que eso sea así. Los españoles somos conscientes de que Europa ha sido el vehículo por el que nuestro país ha alcanzado los altos niveles de progreso social y bienestar económico que hoy disfrutamos. Hay una cifra que muestra con claridad cómo ha cambiado España desde su entrada en la Comunidad Económica Europea el año 1 de enero del 86. Bueno, en aquellos tiempos, ¿no? La tasa de empleo femenino ha pasado del 26% al 61%. Es algo que nos debemos de sentir todos orgullosos, ¿no? Europa, por tanto, supone para España una historia de éxito, ¿no? Una España que ha hecho suyos los valores europeos, que los hemos interiorizado, que son nuestros valores. Coincidimos en valores ahora mismo España con la línea general de Europa, aunque de eso ya nos hablarán, imagino, Marcos, por la diferencia que hay entre la percepción que tenemos algunos de Europa y la percepción que tienen otros cuando van a hablar mal de España a Europa. O sea, ese papel protagonista de nuestro presidente pues ha sido vilipendiado y ha sido, desde luego, vergonzosamente tratado, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que tendremos que explicar mucho para la próxima campaña europea que empieza. Campaña, y con esto termino, que va a ser importante, clave. Los aires son preocupantes, los aires de que pueda haber un incremento importante de los populismos, de la extrema derecha, de gente que no está por el proyecto europeo y por los valores de solidaridad y de equidad y de resiliencia que estamos la mayoría, pues puede llevarnos a malos destinos, ¿no? Y por eso yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo mayor, porque más allá de que esas elecciones siempre signifiquen un pulso con nuestros oponentes más significados, que la derecha y la ultraderecha, es cierto que en el fondo lo que nos vamos a jugar en las próximas elecciones es muchísimo. Y de todo eso espero que nos ilustre Marcos como él sabe. Por tanto, Marcos, tiene la palabra. Muchas gracias, Rafa. Como te he dicho antes, si no te importa, yo me voy a hablar con vosotros de pie. Muy bien, no me siento, Así no que, me importaría. vale, no darte la espalda, porque me siento más cómodo. Y lo primero, darte las gracias y daros las gracias a todos por venir esta tarde, porque para mí venir no es la casa del pueblo, es el salón de actos que utilizáis vosotros para estas cosas, pero estoy en vuestra casa, en la casa del pueblo, en el pueblo de Vista Alegre, es venir a casa. Los socialistas somos de esa manera que cuando vamos a casa de otro compañero es como si nos sintiéramos como en casa. Así que gracias por llamarme, creo que atendimos a la llamada lo más rápido que pudimos y aquí estamos. Y tomo tu palabra de lo que has dicho lo último para arrancar un poco estas próximas elecciones. Estas próximas elecciones del 9 de junio, los socialistas siempre decimos lo mismo, estas elecciones son muy importantes, son más importantes que las demás, pero yo me gustaría dejar algunas claves por las cuales estas elecciones son para nosotros en España y en Europa bastante más importantes de lo que a priori nos pueden parecer. Mirad, nos van a tratar de convencer de que estas elecciones son la segunda vuelta del 23 de julio.
del año pasado. Nos lo van a decir todos los días, que es la segunda vuelta, pasa que señor, la revancha, nos lo van a intentar decir todo. Nos van a intentar convencer de que estas elecciones son para votar que no a la amnistía. Nos lo van a decir todos los días. Nos van a intentar convencer de que estas elecciones son para acabar con la corrupción de las mascarillas, de Coldo, de no sé cuánto y tal. Esas van a ser las tres claves de estas elecciones. De ellos, del ruido del PP. Pero mirad, es que estas elecciones no van de eso. Pero ellos llevan ya 5 años haciendo que estas elecciones vayan de eso y lo estamos sufriendo y viviendo en el Parlamento Europeo todos los días. Y especialmente estos últimos 6 meses. Estas elecciones van de todo lo que hemos aprobado y de todos los avances sociales que hemos aprobado en esta legislatura, que ahora os contaré, de cómo estas elecciones van, de cómo vamos a tener el Parlamento Europeo después de las elecciones, qué mayorías se van a conformar. Ahora mismo en el Parlamento Europeo no hay ninguna mayoría. Hay un bloque de izquierda que formamos 2 grupos, el grupo socialista y el grupo de la izquierda. Hay un bloque de centro que forman los 2 grupos, el grupo liberal y el grupo verde. Hay un bloque de derecha que forman 2 grupos, el Partido Popular Europeo y los conservadores. Y hay un grupo más a la derecha, el de ultraderecha, con el cual hasta ahora no hemos tenido relaciones, pero últimamente ya algunos diputados del Grupo Popular y de los conservadores tienen bastantes relaciones, especialmente los 14 diputados del Partido Popular Español. Y esa conformación en 3 bloques que ninguno tiene la mayoría hace que todo lo que os voy a contar ahora que hemos aprobado en esta legislatura se ha tenido que aprobar de manera transversal, donde para cada ley, aunque fuese de esas leyes muy económicas, ha primado o ha tenido que tener una vertiente social, una vertiente de mirar a los ciudadanos, de que los ciudadanos no paguen en sus espaldas las consecuencias o lo que lleva derivado de esa ley. Y para cada avance social también hemos tenido que negociar con los liberales, con los verdes, con el Grupo Popular, y hemos tenido que hacer unos acuerdos de mayoría que además han sido refrendados siempre por un Consejo Europeo, porque ya sabéis que en la arquitectura institucional europea, todo lo que es la legislación la tenemos que aprobar 2 órganos, el Parlamento Europeo por un lado y el Consejo de la Unión Europea por otro lado. Y en el Consejo de la Unión Europea hemos tenido durante 4 de estos 5 años no un equilibrio, pero una sensata relación de fuerzas entre gobiernos liberales, gobiernos populares y gobiernos socialistas. Pero llevamos, en estos 5 años, nos han caído pues hasta 5 lugares donde gobernábamos los socialistas y ya no gobernamos. Por lo tanto, el Consejo que viene ahora y que ya está a día de hoy es un Consejo mucho más a la derecha. Y la única manera de equilibrar la potencia de esos gobiernos es el Parlamento. Ya está, es así de sencillo. Y por eso tenemos que, porque nos ha caído en estos 5 años Suecia, nos ha caído Finlandia, los 2 gobernando la derecha con el apoyo de la ultraderecha, nos ha caído, o bueno, ya no estaba, pero va a caer peor todavía, Países Bajos, Italia, Portugal aún, pero Italia ha caído directamente en manos de la ultraderecha. Y ahora nos queda Alemania, nos queda Malta, nos queda España. Y Rafa también decía una cosa, y es que teníamos ese complejo de que pensamos que Europa está lejos, de que vemos las cosas europeas y nos parecen, bueno, allí lo que pasa está lejos. Yo diré que probablemente sí. A mí me llama mucho la atención que yo como sabéis vengo todos los jueves, los viernes, los sábados, los domingos estoy por aquí, hago muchos encuentros, voy a tejido social, asociativo, a ayuntamientos, a alcaldes, pero tampoco hace falta con amigos, familiares, compañeros. Muchas veces te preguntan, ¿qué tal te va por Europa? Y a mí, claro, siempre me llama la atención esa pregunta, como diciendo, y yo ya siempre respondo, Europa eres tú, Europa somos nosotros, Europa somos aquí en la región de Murcia. Pero además con mucho orgullo, porque esta legislatura especialmente, Europa ha sido España y ha sido nuestro gobierno socialista y nuestros diputados socialistas. Esta legislatura en la Unión Europea, eso que ha dicho Rafa, es tan cierto como que nosotros en el Parlamento Europeo, cuando conseguimos retener el gobierno el 23 de julio,
todos los diputados del Grupo Socialista y de otros grupos liberales y de la izquierda y los verdes nos decían, menos mal. Y te paraban y te decían, qué susto teníamos en el cuerpo. Porque España era como el último bastión donde no podía caer un país grande. Ya había caído Italia, que era un país muy grande. Que si cae Eslovenia, bueno, si cae Chipre o Croacia, bueno, pero si cae España con 45 millones de habitantes y con el liderazgo que hemos llevado en estos 4 o 5 años, era una preocupación para todos. Así que, como punto de arranque, Rafa, me ha parecido genial que termine diciendo que estas elecciones son importantes. Lo son, tenemos que trabajar para ello. Voy a contar un poco en qué ha consistido nuestra legislatura y cuáles han sido los avances principales de los socialistas. Mira, yo llego al Parlamento Europeo, como sabéis, el 1 de febrero de 2020 y llego con la primera crisis de esta legislatura. Llego al Parlamento gracias a la primera crisis de esta legislatura. Quizá la crisis que se aborta más rápido, no por causas de esas crisis, sino por otras. Y es que por primera vez en la historia de la Unión Europea un país decide abandonar la Unión Europea. ¿Y eso por qué fue? También lo ha contado, sí, casi me ha quitado la intervención. También lo ha contado Rafa. Porque, pero así es que estamos todos de lo mismo. Porque en 2008 tuvimos una crisis tremenda. Una crisis financiera, una crisis inmobiliaria, una crisis de empleo, laboral. Y la Unión Europea, entonces también muy derechizada, reaccionó tarde y mal. Tarde porque hasta 2012, 4 años después, no creó un mecanismo, el famoso mecanismo de estabilidad. ¿Te acordáis? Del MEDE, aquel famoso. Y mal porque ese mecanismo casi echa del euro a 5 países. A España, a Portugal, a Italia, a Irlanda y a Grecia casi nos echa del euro. Y además, a todos los ciudadanos de esos 5 países, más otros países, nos hizo sufrir muchísimo. Recortes, pensiones, educación, servicios sociales, derechos, prestaciones, todo eso fue jubilaciones, salarios, todo. Hubo recortes en todo, perdimos de todo. Despidos, paro, desempleo. Pues esa fue la solución de la famosa troika y de los hombres de negro en 2008. Por lo tanto, cuando yo llego, me encuentro con una preocupación muy grande, que se acaba de ir al Reino Unido, allí no hay nadie contento, nada más que los 4 o 5 diputados que hemos accedido al escaño que han dejado los británicos, pero solo en lo personal, no en lo político. Y la sensación es que vienen los siguientes. Se habla ya de un referéndum en Países Bajos, se habla de un referéndum en Dinamarca, se habla ya de un efecto dominó y que se vayan los países de la Unión Europea. Pero un mes después viene algo que no diré yo jamás en la vida que ha sido bueno para la Unión Europea, porque no ha sido bueno para nadie, pero ha tenido una consecuencia positiva, y es la pandemia. Un mes y medio vino la pandemia, todos la hemos sufrido, todos hemos perdido a alguien o alguien conocido, y luego sufrimos las consecuencias económicas, sociales, todo lo que sabemos, aunque afortunadamente nuestra memoria es genial y lo va archivando, y cuando vemos fotos ahora con mascarilla no nos acordamos, pero lo sufrimos. Y lo bueno de la pandemia, lo único bueno que trajo la pandemia es que reforzó el sentimiento de unión de la Unión Europea. Y ahí los socialistas tuvimos un papel fundamental, que yo no sé qué pasaría si el Parlamento no tuviera la composición que tiene ahora y si el Consejo Europeo no tuviera la composición que tuvo en ese momento. Porque ahí el primer presidente de gobierno que dijo que había que hacer un plan a largo plazo para recuperar la economía, porque todos pensábamos que esto en un mes se acababa. La pandemia nos decía, confinamiento de 15 días, en 15 días todo cerrado, el virus deja de circular, el virus desaparece y seguimos nuestra marcha real. Esa era lo que nos dijeron, la hoja de ruta. Bueno, venga, 15 días más y otros 15 días más. Y lejos de eso, olas y olas de muertos y muertos y economía parada meses y meses. Pues el primero que dijo, hace falta un plan, fue Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno socialista, en un Consejo Europeo. Y los primeros que lo propusimos en el Parlamento Europeo, porque ya se estaba negociando el presupuesto de la Unión Europea se negocia para 7 años.
y ahora mismo está vigente el 21-27. Y estábamos en febrero, bueno, en marzo, abril, mayo de 2020, negociando el presupuesto 21-27. Y ya se hablaba, con el Brexit y tal, de reducir el presupuesto como a la mitad y claro, porque el ambiente que había era de que Europa tenía que tener menos peso, de tal. Bueno, pues gracias a que lo propusimos en el Parlamento, a que se propuso en el Consejo, en verano conseguimos aprobar la mayor inyección de fondos jamás realizada, que junto con el presupuesto, que no bajó, que subió, alcanza los 2 billones de euros, que son los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation, que son solo para 6 años, más el 1.200.000 euros del presupuesto normal, que son para 7 años. Y eso lleva un ticket y una factura socialista, pero lleva algo mucho más importante. Y es que todos los gobiernos de derecha llevaban años diciendo que no podíamos hacer deuda conjunta. O sea, el gran avance no son los 750.000 millones. El gran avance es que por primera vez, para pagar eso, se decidió que la Unión Europea emitiría deuda. Es decir, que ese dinero no lo iban a pagar los países. Los Estados miembros no pagan ese dinero, lo pagamos todos, pero como Unión Europea se ha emitido una deuda, nos han dejado ese dinero y ahora con recursos propios, es decir, con ingresos propios, con impuestos europeos, se va a financiar eso. Y es la primera vez que hemos avanzado en una unión impositiva, que era un tabú de la derecha. No, cada país tiene sus impuestos. La Unión Europea no puede tener impuestos comunes, pues ahora los va a tener, gracias a esa propuesta socialista. Seguimos avanzando en la legislatura y bueno, con la pandemia también hemos dado un avance tremendo a la unión sanitaria, que nos decían que la Unión Europea no tiene competencias en sanidad, y es verdad, no las tiene, igual que en educación. Igual que en educación no las tiene, pero en los años 90 se hizo el programa Erasmus y complementamos y el espacio europeo de educación superior y un montón de cosas, porque si nos ponemos todos de acuerdo, aunque el tratado no diga que esa competencia es de la Unión Europea, pero si todos los estados en el Consejo, el Parlamento lo acepta y vamos adelante, se puede avanzar en unión. Y se ha avanzado en unión sanitaria. Ahora se está creando un proyecto de unión de EU for Health, de Unión Europea de la Salud. Y se hizo algo nunca visto, la compra de material sanitario. La compra de material sanitario empezó después de todo lo que estamos viendo ahora, que ha generado corrupciones, claro, porque era el sálvese quien pueda y genera corrupciones. La Unión Europea dijo, bueno, vamos a hacer compras centralizadas y hacemos precios más baratos, conseguimos y vamos adelante. Y la inversión en vacunas, en investigación, todas las vacunas que llevamos todos puestos llevan capital europeo, porque llevan empresas europeas que han participado en esas vacunas y, por supuesto, de lo que más orgulloso podemos estar todos, que las vacunas fueron administradas a todos los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea de manera gratuita y de manera homogénea por grupos de riesgo. Nadie, por más dinero que tuviera, pudo comprar una vacuna, ni nadie, por más poder que tuviera, pudo ponérsela antes. Y quien lo hizo fue reprochado. Quien lo hizo fue reprochado. Quien lo hizo fue reprochado. Quiero decir que no estaba permitido. Siempre hay quien se lo salta. En Murcia se lo saltaron 600. Se lo saltaron 600. Y el obispo. Pero a lo que voy, imaginaros que no lo hubiéramos comprado en la Unión Europea. Imaginaos que la región de Murcia o el ayuntamiento se hubiera puesto por ayuntamiento. Imaginaos el ayuntamiento, no quiero decir ninguno, pero de Ojot buscando vacunas, comprando, ¿cómo compra? ¿A qué precio las compra? No, ese asunto fue clave y crucial, al margen del malo. Bueno, pues ya avanzamos con unos fondos Next Generation a tope, empezamos a liberar primera oleada de vacunas, a salir todo bien, y en febrero de 2022 otra vez se nos cae encima. Nos levantamos el 23 de febrero o el 24 por la mañana con que Rusia había decidido invadir Ucrania. Otra nueva crisis en la Unión Europea y otra nueva crisis que pone al descubierto nuestras carencias, porque la pandemia puso al descubierto que no teníamos capacidad para generar material sanitario, que no teníamos capacidad para producir paracetamol, faltó, porque lo importábamos todo, llevamos años importándolo todo. Pues la crisis de Rusia
pasó igual. Primero una crisis bélica, después una crisis humanitaria, después una crisis de refugiados, pero lo más importante también, bueno, lo más importante no, también una crisis energética y una crisis de inflación. 5 crisis seguidas con una sola guerra. La crisis bélica, ahí estamos, intentando ganar autonomía estratégica, que por cierto, el único que llevaba años diciendo que Europa necesitaba una Unión Europea de la defensa y más autonomía estratégica, ¿sabéis quién era? Desde 2019, mucho antes de la guerra, del 22. ¿Lo sabéis? Josep Borrell. Desde el 2019 llevaba diciendo un socialista español: necesitamos presupuesto de defensa, necesitamos autonomía y necesitamos, porque si no, cuando se vaya Trump, cuando venga Trump otra vez, por cierto, tendremos problemas. Otro socialista visionario, porque siempre estamos por delante, no estamos por el día a día. Bueno, la crisis humanitaria yo creo que la resolvimos bien. Por primera vez activamos, también a petición de los gobiernos socialistas en el Consejo, lo que se llama la Directiva de Protección Temporal. 6,5 millones de ucranianos están viviendo en la Unión Europea a día de hoy como residentes. Desde el momento que pisan la Unión Europea, no son refugiados, pero son residentes, tienen el carnet de residentes, por lo tanto tienen escolarización, tienen sanidad, tienen gastos farmacéuticos, tienen todos los derechos de todos los residentes. 6,5 millones. ¿Queremos que vuelvan? Claro que queremos que vuelvan, pero mientras estén aquí, queremos que sean ciudadanos de primera. No son ciudadanos europeos, pero son residentes, que es casi lo mismo. Hemos enviado ayuda internacional, hemos aprobado en el Parlamento, creo que vamos ya por el 14º paquete de sanciones. Los propone la Comisión, pero los aprueba el Parlamento. Sanciones que incluyen, hemos prohibido vuelos con Rusia, hemos prohibido las importaciones, las exportaciones, hemos congelado los activos de los rusos en territorio europeo, que por cierto con los intereses ya se los estamos dando a los ucranianos para que reconstruyan las zonas que ya no están en guerra. Hemos hecho infinidad de cosas. Y nos tocó afrontar el problema energético. ¿Y quién dio con la solución? Otra vez los gobiernos socialistas, otra vez los socialistas en el Parlamento Europeo, que acabamos de aprobar la reforma del mercado eléctrico con un ponente socialista español, con Nico González Casal como ponente. Propusieron, porque claro, el gas ruso lo consumían la mayoría de países de Centro Europa y conformaba el 80% de la factura y del mix energético. Pero en España y en Portugal no llega el gas ruso, no llega porque no hay gasoductos, porque los Pirineos se acaban, porque también estamos desconectados de algunas cosas, que en esto nos vino bien. Y resulta que, claro, no consumimos gas ruso, pero el gas ruso marca el precio y fija el precio, y estamos pagando la electricidad a 20 veces la que lo tenemos que pagar y no la eso. Entonces llegó Antonio Costa, socialista, y Pedro Sánchez, y en el Consejo propusieron la excepción ibérica. No sé si os acordáis de que había un señor en el PP entonces, que yo creo que ya ni se acuerdan de él en el PP, que dijo que eso era un timo, el timo ibérico. Ya, luego lo echaron porque dijo no sé qué de Ayuso y Ayuso lo echó a Pablo Casado. Pues nos llamó el timo ibérico. Pues el timo ibérico fue aceptado, fue refrendado en el Parlamento, también lo votamos nosotros, y con el timo ibérico conseguimos inmediatamente bajar los recibos de la luz de todos los millones de españoles al mes siguiente, a los 2 meses. Ahora ya no opera porque ya no sube el gas y eso tiene unos mínimos. Pero ¿qué pasó? Que a medida que otros países fueron haciendo sus deberes, desenganchándose del gas ruso y poniendo otras fuentes de energía, se fueron enganchando a la solución ibérica, como me gusta a mí llamarlo, como se llama, o a la excepción ibérica, no al timo ibérico. Y ya casi todos los países lo fueron haciendo hasta que ya no hizo falta porque el precio de la energía se ha regulado, se ha bajado, y ahora acabamos de hacer una reforma. Voy metiendo cosas que han pasado y cosas que acaban de pasar. La reforma del mercado eléctrico que acabamos de aprobar hace un mes va a impedir que se corten a los ciudadanos. Es una reforma muy social porque ha tenido un ponente socialista y va a impedir cortes de luz indiscriminados a personas en situación de vulnerabilidad social. Por lo tanto, ahí se va a notar y eso tenemos que defenderlo. Y la crisis de la inflación, en la cual también hemos hecho paquetes de medidas y en España especialmente eso llama temas de gobierno nacional. Esa ha sido nuestra legislatura y aquí seguimos, y ahora tenemos la guerra de Gaza,
Y algunos me preguntaréis, ¿y entre tanta crisis os ha dado tiempo a legislar, a hacer cosas, a hacer algo más que sortear las crisis? Pues sí, nos ha dado. Yo creo que ha sido, la gente que lleva más legislaturas lo dice, que ha sido una de las legislaturas más productivas de los últimos 20 años. ¿Y esto por qué? Pues básicamente por una cosa, porque al principio de la legislatura acordamos lo que se llama el Pacto Verde. Y el Pacto Verde, y aquí me quiero parar tiempo porque va a ser la guerra cultural de estas elecciones. Cuando hablen de Europa, no van a querer que hablemos de Europa, van a querer que hablemos de amnistía, de todo eso. Pero cuando quieran que hablemos de Europa, van a venir los de la ultraderecha especialmente a decirnos la agenda verde, la agenda ideológica y tal. Y muy lejos de la realidad, porque la agenda verde y el Pacto Verde es la única garantía que tenemos de futuro, de competitividad y de innovación y de empleo en la Unión Europea. No es una agenda ideológica que nos va a llevar a la ruina. Lo que nos va a llevar a la ruina es no hacer nada. Eso es lo que nos llevará a la ruina. Porque ahora mismo somos líderes en el mundo en exportación de tecnologías de combatir el cambio climático, de renovables, de nuevas fuentes de energía, de hidrógeno verde, de solares, de eólica. Eso ya lo estamos exportando como Unión Europea, y de exportación de productos que no dejan huellas de carbono. ¿En qué consiste el Pacto Verde? El Pacto Verde es muy sencillo. La Unión Europea y los 27 Estados miembros habíamos firmado los Acuerdos de París. Y los Acuerdos de París dicen que no podemos subir la temperatura del planeta más de 1,5 grados para 2050, ¿no? Bien. Pues el Pacto Verde es un acuerdo entre los grupos políticos del Parlamento, salvo la ultraderecha, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, para que durante toda la legislatura todo lo que hagamos, inversión de presupuestaria y esfuerzo legislativo, vaya encaminado a transformar nuestra economía y no dejar huellas sobre el medio ambiente. Ojo, no dejar huellas sobre el medio ambiente no quiere decir hundir nuestra economía o volver al pasado. ¿Qué tontería es esa que nos dicen los negacionistas? No dejar huellas sobre el medio ambiente quiere decir empezar a hacer las cosas de otra manera, utilizar tecnologías limpias, tecnologías de vanguardia, y aquellas tecnologías que sí dejan huellas sobre el medio ambiente y que tenemos que seguir usando, compensarlas con acciones que dejan huella negativa, es decir, que absorben esa huella, con más recursos naturales, estaciones, con sumideros de carbono y con otras historias. Y lo que pretendemos es ser neutros climáticamente para 2050. Para eso aprobamos la Ley del Clima. La primera consecuencia del Pacto Verde fue la Ley del Clima. La aprobamos en octubre de 2020. Me acuerdo perfectamente porque la votamos todavía telemáticamente. Estábamos en nuestros despachos, ya nos dejaban viajar a Bruselas, pero estábamos en los despachos. La ganamos por 15 votos o 12, no me acuerdo muy bien, pero por muy pocos votos. De 700, del Parlamento Europeo no somos 300, somos 705. La ganamos por muy pocos votos. Habrá que ver lo que votó el PP, lo podéis buscar. Y la ganamos por pocos votos porque quisimos ser ambiciosos. Porque la Comisión Europea propuso el objetivo de neutralidad climática para 2050, estaba ahí. Pero para 2030, que es que pasa mañana, es que 2030 es ya. Claro, en el año 2020 parecía que era lejos, pero es que ya es pasado mañana. La Comisión Europea propuso la reducción de gases de efecto invernadero en un 40%. Y nosotros dijimos que eso era muy poco, porque si había que llegar a 2050 con neutralidad climática, había que ser más ambicioso. Y propusimos un 60%. Bueno, se armó la de Dios. Igual que se ha armado con la reforma de la PAC, igual que se ha armado con la ley de restauración de la naturaleza. Siempre que queremos ser ambiciosos social y climáticamente, porque no se nos olvide que las emisiones de gases de efecto invernadero están matando también, aparte del cambio climático, a más de 250.000 personas al año en la Unión Europea por enfermedades respiratorias. Ojito, que también vamos a proteger la salud de la gente.
pues se armó toda una campaña para votar en contra. Y casi lo consiguen, pero no lo consiguieron. La conseguimos aprobar. Y mucho orgullo yo de ser de las primeras leyes que voté, porque yo entré en febrero de 2020, aparte del plan de recuperación. Y con eso hemos empezado a hacer una batería legislativa y nos hemos pasado toda la legislatura haciendo muchísimas leyes ambientales, pero también sociales. Hemos aprobado directivas para regular el transporte marítimo y los combustibles, para regular el transporte por carretera de mercancías y los combustibles, los pesos de los camiones, las toneladas. Hemos aprobado la prohibición de vender coches de combustibles fósiles a partir de 2035. Eso no quiere decir que ningún ciudadano no pueda usar el que ya tiene, pero que ya no se podrán comprar en 2035. Ojo, con todas estas cosas climáticas, que las hemos apoyado todas, y que todo indica que vamos a tener a la mejor candidata climática que hemos tenido y que vamos a tener, que ha sido un gran apoyo, la que defendió allí la solución ibérica, Teresa Rivera. Siempre hemos ido a salvaguardas sociales y a que ninguna de las directivas pueda afectar individualmente a un ciudadano. Es decir, las directivas no le van a decir a un ciudadano: tiene usted que cambiarse de coche. Le van a decir a los vendedores y a los fabricantes: ya no puede fabricar este coche, pero el ciudadano sí podrá seguir con su coche. La directiva que hemos aprobado este mes, y que yo he intervenido, he sido ponente en 2 comisiones de eficiencia energética de los edificios, en el mes de marzo se aprobó la definitiva, no impone ningún objetivo para tu vivienda ni para la tuya, pero impone un objetivo para España, para que el gobierno de España empiece a trabajar en reducir las emisiones de todo el parque de viviendas que tenemos. Y así todas las directivas, ninguna impone nada a los ciudadanos directamente. Ojo, luego los Estados miembros tienen que transponerlas y tenemos que hacer un esfuerzo. Todos vamos a hacer un esfuerzo en transformar nuestra actividad. Hemos aprobado la ley de restauración de la naturaleza, pero le falta el último trámite y está complicada porque hay una campaña brutal encima. Nadie sabe por qué, porque mienten, porque dicen que se va a cargar la agricultura. La ley de restauración de la naturaleza no toca la agricultura, solo toca los ecosistemas protegidos. Los ecosistemas, es decir, el marco de actuaciones prioritarias del Mar Menor es un ejemplo de lo que sería una aplicación de la ley de restauración de la naturaleza. Hemos aprobado la reforma del mercado eléctrico, hemos aprobado el comercio, el libre comercio, o sea, la directiva de comercio de emisiones de carbono para que no se puedan traspasar tan fácilmente las obligaciones de carbono que teníamos y sobre todo los productos que vienen de fuera. Hemos aprobado infinidad de directivas que tienen que ver con ese pacto verde. Pero también ha sido una legislatura muy social. De esas directivas del Pacto Verde, muchas han sido de ponentes socialistas. La Ley de Restauración de la Naturaleza, de socialistas y del PSOE. La Ley de Restauración de la Naturaleza lleva el nombre de un socialista español, de César Luena. La directiva del mercado eléctrico lleva el nombre de Nico González Casares, del socialista español. En lo social hemos aprobado directivas y reglamentos que tienen que ver con salarios mínimos, con protección de los trabajadores de las plataformas. También querían votar en contra y votaron en contra, muchos de ellos, para proteger, porque los trabajadores de las plataformas no son autónomos. Porque un chaval que tiene 20 años o 25, que acaba de terminar su formación, ya sea en bachillerato, en formación profesional o en la universidad, y quiere trabajar unos meses o unos años en Globo, en Jastic o en lo que sea, repartiendo hasta que encuentre otro empleo, no es un autónomo. Y hemos aprobado esa directiva y también nos costó muy pocos votos. Y ahí está la importancia de votar socialista. Hemos aprobado por fin la directiva de lucha contra la violencia de género en Europa. Fue un compromiso que arrancó Irache, nuestra presidenta del Grupo Socialista, a Ursula von der Leyen para votarla como presidenta de la Comisión. Te votamos como presidenta de la Comisión si sacas estas directivas. Y una de ellas era la directiva contra la violencia de género. Es cierto que a España no nos va a afectar mucho, porque afortunadamente somos el país más avanzado en normativa contra la violencia de género. Pero hay otros países que viven, o que hasta ahora, en este sentido, viven en la Europa feudal. Y esta directiva va a ser de obligado cumplimiento. No lleva el nombre de Irache, pero lleva el nombre
del acuerdo que los socialistas le arrancamos y que le hemos exigido 1000 veces a la presidenta. Hemos aprobado, nos ha costado 3 votaciones hasta que conseguimos convencer a los liberales de venirse con nosotros, que la Comisión Europea nos mande una directiva para eliminar las prácticas no remuneradas. Vuelvo a hablar de los jóvenes, que son nuestro principal objetivo en estas elecciones. No puede ser que un joven que termina su formación decida o irse a una plataforma y sea maltratado como falso autónomo, o decida hacer prácticas en una empresa y no le paguen y se las tenga que pagar él. Esas prácticas tienen que ser remuneradas y hemos conseguido que venga la directiva al Parlamento. ¿Sabéis cuál es el problema? Que la directiva llegó hace 15 días. No da tiempo a tramitarla. Se va a tramitar con el siguiente Parlamento. Por lo tanto, necesitamos un Parlamento social, un Parlamento socialista para que esa directiva se mejore, porque lo que ha venido no es la que nosotros le llevamos exigiendo durante 4 años a la Comisión Europea. Hemos aprobado por primera vez la ley de inteligencia artificial, el primer actor del mundo que tiene una ley de inteligencia artificial para regular nuestros derechos fundamentales, no para impedir que la inteligencia artificial se desarrolle. No le vamos a poner puertas al campo. La inteligencia artificial es un avance que nos puede ayudar muchísimo, pero no nos puede evaluar capacidades, y lo hemos prohibido, sobre todo en educación. No sé si hay docentes de aquí, seguro que hay, pero en educación hemos prohibido que la inteligencia artificial se use para evaluar, no para aprender, no para estimular, para eso nada, no hay problema, pero para evaluar no se puede usar, no nos pueden reconocer nuestros rasgos personales en el espacio público, la intimidad. Es decir, hemos regulado esa actividad. Y por cierto, lleva también el nombre de un ponente socialista, italiano esta vez, pero también socialista, y también es una ley muy social. En definitiva, no me voy a extender mucho, porque ya quiero dejar paso a las preguntas. Pero también 2 minutos para deciros, Rafa lo ha dicho, que era la primera vez que nosotros los socialistas murcianos hemos tenido un diputado, por lo menos toda la legislatura. Tuvimos una diputada, y es verdad que estuvo un mes, tomó posesión en abril, y yo estoy en abril y las elecciones son en mayo, en abril de cuando acababa el periodo, que fue Cristina en Yecla, se presentó a las elecciones en 1999 Cristina Soriano, y en 2004 corrió la lista y en abril tomó posesión en el pleno de la semana que viene. Pero claro, el pleno de la semana que viene acabamos y se cierra, ya está, no pudo ser diputada realmente. Es la primera vez que hemos tenido un diputado. Yo espero que vosotros lo hayáis notado y que lo hayáis notado la región de Murcia. Yo, por deciros algunas cosas, me comprometí en campaña electoral a ser la voz de la región de Murcia, pero más específicamente la voz del Mar Menor, y creo que ahí lo conseguimos. Conseguimos que los diputados vinieran al Mar Menor, una misión. No es fácil que vengan misiones, no se hacen tantas misiones. Nos la bloqueó los demás grupos políticos, el PP, Vox y Ciudadanos, durante 2 votaciones. A la tercera conseguimos traernos a Ciudadanos de nuestro lado. Bien, es verdad que en ese momento estábamos votando la ley del Mar Menor aquí y conseguimos que se vinieran con nosotros a las 2 cosas. Y vinieron los diputados, descubrieron lo que había debajo de la arena limpia que habían puesto el gobierno de López Mira esa noche, trabajaron, hablaron con todo el mundo y luego nos pasamos 6 meses haciendo un informe que sigue vigente y que dice bien claro las causas de la degradación del Mar Menor y que da una serie de recomendaciones que el gobierno de España ha cumplido todas y las ha tomado buena cuenta y ha sacado ya 2 informes de cumplimiento de las recomendaciones del Parlamento Europeo. Básicamente, el marco de actuaciones prioritarias cumple con todas nuestras recomendaciones y que el gobierno regional a duras penas pone en marcha una de cada 6 o 7 recomendaciones que le afectan y las pone en marcha con desgano. Esa es la realidad de lo que pasó con la visita del Mar Menor. Yo me comprometí a eso, me comprometí a estar con nuestros alcaldes, alcaldesas y representantes institucionales. Y fijaos, y esto ya es lo último que digo, cuando vinieron los fondos europeos no era, ahí tenéis dinero para seguir haciendo lo que vais a hacer, que lo habéis pasado muy mal en la pandemia. Los fondos europeos tenían un objetivo transformador. Y si no se cumple ese objetivo transformador, no hay dinero. Europa no reparte dinero. Europa financia
proyectos. Y los proyectos tienen un objetivo. Y el objetivo del plan de recuperación era triple: transición ecológica, modernización digital, porque estábamos atrasados digitalmente y lo descubrimos con la pandemia, y cohesión social, no dejar a nadie atrás. Yo me empeñé personalmente en visitar a todos nuestros, entonces eran muchos, 20 y tantos alcaldes, 23 alcaldes y alcaldesas, en hablar con ellos, en reuniones privadas, en hablar con ellos en una reunión conjunta, mucho antes de que empezasen las convocatorias de los ministerios, en explicarles esto y en orientarles en proyectos. Y gracias a eso, todos los ayuntamientos socialistas de aquella época consiguieron uno o varios proyectos Next Generation de muchos ámbitos, de rehabilitación de edificios públicos, de movilidad urbana, de temas de empleo, de todo tipo. Y yo me hervía la sangre, y lo hemos dicho mil veces, y lo hemos dicho en prensa también, cada vez que López Miras salía decía: Pedro Sánchez le está dando dinero a los ayuntamientos socialistas y a los nuestros no les da nada. La realidad es que los suyos no trabajaron. Sacaron del cajón proyectos que tenían de asfaltado de calles, de edificios nuevos no sé dónde o tal, que no cumplían ninguna de esas tres recomendaciones. No sé si por desconocimiento, por desgana o por iniciativa política para que no le dieran dinero y poder quejarse, o por las tres cosas. Pero el caso es que los nuestros sí lo hicieron, y ahora muchos alcaldes del PP disfrutan de las subvenciones que conseguimos, pero a mí no me importa que lo disfruten los alcaldes del PP, lo están disfrutando los ciudadanos de esos municipios. Y en esa medida es la medida que he intentado ser útil, pero yo no sé si ser útil individualmente es importante o no. Lo que sí que creo que es importante es ser útil como colectivo, ser útil como grupo parlamentario y ser útil como socialista. Por eso, en estas próximas elecciones es muy importante que podamos equilibrar de alguna manera lo que ha pasado en el Consejo y que podamos contener el ascenso de la ultraderecha en muchos países. En España lo conseguimos el 22 de julio. Sacamos más diputados que la legislatura anterior, que eso es que parece que la gente no lo reconoce. Dice, es que ganó el PP, sí, el PP subió, pero nosotros subimos de 120 a 123 diputados. Subimos en aquel contexto de polarización y de que parecía que la ultraderecha se iba a comer todo. Así que el 9 de junio solo depende de que nos lo volvamos a creer, de que sepamos que todo esto que hemos conseguido en estos años, por cierto, la mayoría de todas las cosas que he dicho, se han firmado el último acuerdo durante la presidencia española con un gobierno socialista que en funciones la mayoría del tiempo ha sacado infinidad de directivas, reglamentos y normativas. Me he dejado seguro muchísimas, pero esas las dejo por si tenéis más preguntas. Que no nos engañen, que no vamos a votar amnistía sí o no, que no vamos a votar una segunda vuelta. Vamos a votar, si queremos, una Europa que luche por los derechos de los ciudadanos, una Europa que rescate bancos cuando las vengan mal dadas o que ralentice o quite de una vez nuestra apuesta por ser el lugar del mundo donde mejor se vive y que además está dando ejemplo a los demás en lucha contra el cambio climático. Así que vamos a por ello. Yo confío en todos vosotros. Yo no sé todavía si seré candidato o no y quiero terminar dando las gracias a vuestra agrupación, que me ha dicho que vuestra ejecutiva me va a proponer, y para mí la verdad que es un gran orgullo y me están llegando muchas agrupaciones de toda la región y estos días no sé cómo expresar el agradecimiento, lo haré ya cuando acabe el proceso y lo haré a todas las agrupaciones. Es muy reconfortante ver que por lo menos el trabajo que hemos intentado hacer estos 4 años, que yo otra cosa no, pero parar, no hemos parado 10 minutos para respirar, pues es reconocido y es reconfortante. Así que muchas gracias y que no nos dejen engañar, que vamos a hacer. Muchas gracias, Marcón. Esa era la idea, hacer un repaso, mostrar la importancia de lo que tenemos por delante, pero a la misma vez
yo creo que se mejora así. A la misma vez, bueno, pues tener claro que los caminos, ¿no? Son los emprendidos, que se ha trabajado y se ha hecho mucho y que no podemos jugarnos la carta de la no continuidad. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante el trabajo individual sin ningún tipo de duda y sobre todo, como es tu caso, tu trabajo individual cuando representas a tanta gente que, bueno, que hemos estado ahí intentando apoyar, intentando llevar al foro donde había que llevar la solución a muchos de los problemas, porque yo en la época anterior a la tuya, en los años anteriores, pues hice 3 visitas a Bruselas para que se planteara el tema del Mar Menor desde Europa, que era un poco lo que al final ha resultado y lo que al final nos tiene que dar la solución. Tenemos el tiempo, como hemos dicho, limitado. Tenemos unos 15 minuticos y Pedro Izquierdo ya pide la palabra. Vamos, dispara. Como he visto que hay poco tiempo de duda, bueno, en primer lugar darle las gracias a Marcos porque se nota que tiene Europa en la cabeza y ha sido muy ilustrativo la charla que nos ha hecho. Y luego a continuación, entrando directamente en la amiga, empezabas diciendo el tema de que no nos hablen de la amnistía, etcétera. ¿Qué tenéis pensado, qué crees tú que puede haber a nivel nacional como mensajes de campaña, como esos 2 o 3 mensajes, que podamos explicarle a la gente el tema de la importancia de Europa y más en este contexto de ahora? Es una obviedad, pero es que al final es verdad que ellos hablan de 3 cosas y al final se terminan hablando de esas 3 tonterías. Y con la importancia que tiene el tema, seguramente habrá que darle mucha vuelta, y yo supongo que se le dará, a ver cómo se puede trasladar eso a la ciudadanía para que no vea estas elecciones como unas elecciones europeas más. Y al final es verdad que si te interesa el tema hay muchos datos, pero luego al final la gente vota por 2 cosas. Esa es, digamos, la previa. Yo, un poco relacionado con eso, me gustaría que se supieran esos 3 o 4 datos de se mueren 200.000 personas, pero ¿por qué se mueren exactamente? Pues seguramente se mueren por una serie de cosas, pero se puede simplificar. Al final la gente oye que se mueren 200.000 personas, pero el mecanismo no lo conoce. El coste climático, a ver, no pretendo que se le dé una clase de medicina, pero me refiero que a veces la gente no le entran las cosas. Entonces, yo voy a ese tema, el tema del coste económico, de lo que ya está costando el cambio climático, el tema del timo ibérico. ¿Cuánto nos hemos ahorrado los españoles exactamente en haber tenido esa solución socialista, ¿no? Ese tipo de cosas son las que a mí me interesan un poco de cara a estas elecciones, que al final tienen un punto de utilitarismo, porque al final los socialistas tenemos un punto de impotencia de que siempre estamos, como debe ser, pensando en la gente que más lo necesita, pero al final es verdad que no nos vota una parte importante de las clases medias y al final tienen que visualizar que realmente lo que estamos haciendo les está beneficiando más que lo que está planteando la derecha. Y luego una última cosa rápida que es curiosa, la ultraderecha es un caballo de Troya en Europa, han sido todos amigos de Rusia, los adalides de la libertad estaban con esas complicidades, con ese gigante que tenemos ahí. El tema de la defensa, en fin, las personas necesitamos seguridades, ahora eso está de actualidad. Bueno, hay que poner de alguna manera en la mesa y decir, oiga, es que la derecha española está con la ultraderecha, que es la que lleva la camiseta de Salvini, que es la que en Francia Le Pen tenía las complicidades que tenía, en fin, algún tipo de referencia, un poco como último paso también a ese tema
Europa, ¿no? Pero bueno, esta era un poco la pregunta simplificando, es, por favor, a ver si fuera posible tener un relato que los militantes asimilemos y podamos trasladar rápidamente a la gente que nos escucha. Y nada, gracias por la charla, porque de verdad que ha sido muy ilustrativa. Gracias Pedro. ¿Alguna intervención más? ¿O respondemos ahora o cuando la siguiente? Venga, pues ahora. Yo creo que, compañero, el partido lo tiene claro, ¿no? Son todas estas cosas que hemos comentado, todas van en el mismo sentido, pero yo no estoy ahora mismo, y todavía no sé si tenemos comité electoral o no, estamos en la fase de elaboración de listas, pero a mí no me queda duda de que el partido va a elaborar y nos va a dar a todos las guías de las 2, 3, 4 ideas de campaña. Yo no estoy en el comité central ni sé cuáles son. Yo aplicaré las que me vengan en el caso de que yo sea candidato, y si no, como secretario general de mi agrupación, lo haré para la agrupación. Pero a mí no me queda duda de que vamos a ir seguros, afinados a los temas que a las personas les interesan. Y el partido, yo creo que ahí ha reaccionado bien y ha detectado que una buena parte de la juventud española, hay otra que no, hay otra que está muy próxima a la tesis de Vox y tal, pero la juventud está muy polarizada. Y la juventud sí se moviliza por el voto europeo, o se está empezando a movilizar. Y por eso han puesto a Teresa Rivera. Porque en esa polarización pesa mucho la polarización negacionismo, activismo climático. Y los jóvenes no son indiferentes, porque a lo mejor los que tenemos ya una mediana edad, pues yo no soy negacionista del cambio climático, pero a mí no me mueve el voto el cambio climático, ¿vale? O la energía, ¿verdad? Y creo que las razones de escoger a Teresa Rivera es porque hay mucha población cada vez más, evidentemente, enganchada o preocupada por qué puede ser de nuestra economía. Y ahí yo creo que el mensaje es claro. El cambio climático, o la lucha contra el cambio climático, o la transición verde, o las medidas que estamos poniendo en marcha, no son para salvar el planeta. Claro que lo son, pero hay que explicar que son para ganar competitividad, para ganar en calidad de vida, para ganar en salud, es decir, son para los ciudadanos. Porque si nos vamos solo a ese aspecto idílico, utópico, que por supuesto creo que todos compartimos, de que también tenemos que salvar el planeta, pues ahí mucha gente se nos desengancha, porque dice mucha gente, vale, sí, el planeta me parece muy bien, pero yo en mi casa tengo esto, yo en mi trabajo tengo esto. El segundo mensaje será el tema social, obviamente. Y el tema social en Europa es fundamental. Yo ahí he visto las batallas más encarnizadas en el Parlamento Europeo. Y el tercer mensaje, el tema social, me refiero a derechos sociales, y ahí he contado un montón de cosas que ya se han producido en esta legislatura, y hay muchas más, no me da tiempo a contarlas todas. Y el tercer tema, que yo creo que va a estar y va relacionado con el primero, es todo el tema del sector agrario. Desgraciadamente, ese tema entra siempre en todas las campañas europeas, porque ellos ya lo saben, y el lobby agrario se moviliza muy rápido y muy bien. Muy rápido y muy bien. En toda Europa, no solo en Murcia. Aquí nos creemos que es en Murcia, pero yo he tenido dificultades para pasar entre tractores a mi trabajo normal y a mi casa y a mi apartamento que tengo alquilados en Bruselas durante una semana entera, sin moverse y sin haber tráfico ni nada. O sea, quiero decir que son muy potentes. Pero ojo que eso podría estar a punto de desactivarse. Esta semana votamos la reforma de la PAC. En la semana que viene, el lunes, vamos para allá, pues miércoles, jueves, votamos la reforma de la PAC. Va a ser un voto muy complicado también. Ya tenemos el correo electrónico inundado de cientos de mensajes de los lobbies de ambos lados, de que sí y de que no, sí a la reforma de la PAC, no a la reforma de la PAC. Los socialistas españoles votaremos que sí, porque la reforma de la PAC al final no elimina los objetivos climáticos, pero los suaviza o los aplaza o los difiere en el tiempo. Y parece que con eso podemos tener al sector agrario tranquilo a las elecciones. No nos conviene tenerlo en armas, no nos conviene. En cuanto a los mensajes finales, bueno, ya he preguntado por la seguridad, lo último. El tema de la seguridad y defensa europea es un tema que va a entrar, pero yo no creo que los ciudadanos
que haya permeado tanto como para que los ciudadanos voten en función de eso o no, y tampoco creo que haya una posición muy diferente entre los distintos partidos proeuropeístas, y ahí incluyo a la socialdemocracia europea, a nosotros, y a la democracia cristiana europea, al Partido Popular, en cuanto a seguridad y defensa global. Otra cosa es el PP español, sus juegos con Vox y tal, pero yo creo que ahí estamos jugando palabras mayores, y ahí el bloque europeísta de liberales, conservadores y socialdemócratas no se va a romper. Tengo la sensación de que no se va a romper. Así que probablemente no sea un elemento de campaña, sea un elemento de preocupación, sea un elemento que los ciudadanos nos digan, pero no sea un elemento que dirima el voto hacia un lado o hacia otro. Esta es mi percepción. Luego, dentro de 15 días, llegarán los argumentos de cerrar, o llegarán los ejes principales de la campaña, e iremos a los ejes principales, porque se basarán también en las encuestas de opinión que tengamos, no en las de los votos de los escaños, sino en las de qué le interesa o qué le preocupa a los ciudadanos que hablemos en esta campaña. Así que yo también tengo ansiedad por saber esos temas, porque a veces vengo a estas charlas y estoy recorriendo agrupaciones desde noviembre para explicarle a todos los compañeros lo que hemos hecho en 4 o 5 años, y tengo ganas de saltar a la siguiente página de qué vamos a hacer en lo siguiente y cuáles son nuestros argumentos de campaña. Pero el programa no está aprobado todavía, las líneas estratégicas todavía no están aprobadas, vamos a darle un poco de margen de un par de semanitas, que seguro que enseguida, en cuanto pase el Comité Federal del día 27, eso no creo que solo se aprueben las candidaturas, supongo que se aprobará también el programa y todo. Y ya arrancamos, porque a partir del 27 quedan 6 semanas. También es verdad, y esto es mea culpa hispánico, no socialista, que somos el país que más atrasados vamos siempre. El resto de compañeros diputados tienen las listas aprobadas de todos los países desde enero o desde diciembre, y están haciendo campaña desde enero o diciembre. Nosotros estamos todavía con las vascas, después quedan las catalanas y después ya hablaremos de europeas. Esto es así. Mientras yo, hablando con los militantes, para que por lo menos estéis empezando a pensar en esto, para ya haremos campaña. Hola, buenas noches. Se dice que siempre que la Unión Europea avanza a golpe de crisis, y con tu intervención la has dejado manifiesta. Gracias por la intervención, y luego te hablo como europeísta convencido, además de serio, porque yo nací en el 86. La reflexión es la siguiente. Cuando lleguen ahora las europeas, vamos a tener la extrema derecha con sus mantras, que si la agenda, que si el globalismo, pero hay uno que realmente ahí lo clava: la Europa de las élites. Tú como parlamentario, hasta cierto punto tienes las manos atadas, porque el Parlamento Europeo no legisla. La iniciativa legislativa viene de la Comisión. ¿Qué pensáis? ¿Cuál puede ser el mensaje la respuesta que se le puede dar a ese tipo de La respuesta te la doy yo con 2 o 3 legislaciones en las que he intervenido. La iniciativa legislativa viene de la Comisión. Lo que sale después del Parlamento y del Consejo a veces se parece como un huevo y una castaña a lo que vino de la Comisión. Yo lo he vivido con la Directiva de Eficiencia Energética de los edificios, que venían unas propuestas y en el Parlamento lo cambiamos radicalmente, y en el trílogo entre el Parlamento y Consejo se cambió radicalmente, y lo que eran los objetivos para que cada país fijase objetivos por letra de las calificaciones energéticas de edificios, te hablo de algo que estoy yo en tramitación, se cambió a los objetivos de porcentajes de reducción de emisiones y no se parece en nada. O la directiva la de las prácticas no remuneradas, obviamente la que ha venido no nos gusta nada y se cambiará si conseguimos tener un Parlamento. Es decir, la iniciativa legislativa no es solo de la Comisión, el Parlamento le puede pedir a la Comisión que legisle, y eso lo hemos conseguido en la de prácticas no remuneradas, porque hubo un informe de iniciativa propia, un informe legislativo que le solicita a la Comisión que envíe una directiva, y 5 meses después el Parlamento recibe esa directiva. Yo la respuesta la tengo clara. El Parlamento, claro que legisla el Parlamento con el Consejo. Puedes decir que el Parlamento no legisla porque legisla con el Consejo, eso es verdad, pero el Consejo, esto es una agrupación de países, no es un Estado federal. El Consejo representa a los 27 gobiernos y nosotros representamos a los ciudadanos, y ciudadanos y gobiernos se tienen que poner de acuerdo. La Comisión tutela.
por así decir, tutela esas negociaciones, usted manda la primera propuesta, tiene una iniciativa, pero yo creo que la respuesta está clara. Quien legisla de verdad, o sea, la propuesta de la Comisión del Cambio Climático era el 40%. Si hubiéramos dejado la propuesta de la Comisión, ahora mismo, ¿de cuánto reducción de gases de efecto invernadero estaríamos hablando? En la negociación posterior con el Consejo, del 25, y llegamos al 55 porque nosotros, el Parlamento, subimos. Es decir, el Parlamento sí funciona. Y la prueba de que el Parlamento funciona es que cada vez que hay una votación clave, los lobbies nos machacan. O sea, los correos electrónicos nos matan. Folletos de propaganda en los casilleros a reventar. Las manifestaciones. Cada pleno, cada vez que hay una. Yo sé que hay. O sea, a ver, yo estoy informado de todo lo que hay, pero sé cuando hay un pleno caliente o cuando no. Cuando llego el primer día de pleno, llego a Estrasburgo el lunes. Y si veo todas las barricadas puestas alrededor del Parlamento, ya sé que tenemos una votación complicada. Y ya sé que hay una en la que tenemos mucho que decidir, por lo tanto, no se aprueba lo que dice la Comisión, se aprueba lo que decimos nosotros. Yo creo que eso se desmonta fácil. Muchísimas gracias, yo creo que ha sido ilustrativa la exposición y que, bueno, hemos aprendido mucho y hay que seguir por esa línea, sin ningún tipo de duda. Solo me ha quedado una cosa en el tintero de dos cosas que has dicho antes. Una, de todo lo que he dicho antes de las legislaciones que hemos aprobado con ponentes socialistas, por favor, entreteneros en buscar en la página web del Parlamento a ver cuántas directivas y reglamentos llevan nombre de ponentes del Partido Popular Español, porque no han hecho nada. Se han dedicado a vivir la vida, a retirarse y a llevar debates dañinos para España, de la imagen de España, de la amnistía, de las mascarillas y de cosas al Parlamento Europeo. Y dos, tú has dicho que tú intentaste que se hablase del Parlamento, del Mar Menor en el Parlamento Europeo. Cuando yo llegué al Parlamento Europeo en 2020, ya había habido la sopa verde en 2016, ya había habido la Noxia en 2019, ya había habido las peticiones de ciudadanos que vosotros acompañasteis con la de los alcázares y con tal, pero no había habido nunca ni un debate en el Pleno, ni un debate en comisión, ni una visita de parlamentarios. Pero ojo, yo lo digo esto no por echarme flores a mí, sino porque es que en la anterior legislatura había 2 eurodiputados de la región de Murcia en el Parlamento Europeo y no propiciaron ningún debate y no hablaron del Mar Menor en el Parlamento Europeo. Una a lo mejor podría hasta tener disculpas porque se peleó con la dirección de su partido y al año de entrar en el Parlamento Europeo la minaron. Lola de Podemos. Pero bueno, los de Podemos que luego nos dicen a nosotros que no votamos la enmienda de no sé qué purista, ¿vale? Ojo, 5 años en el Parlamento Europeo con la Noxia y con la mortalidad y con la sopa verde. No se habló. Y el otro, igual es que no sabía dónde estaba la región de Murcia. Total, solo había sido 17 años presidente de la región. Y vicepresidente del Parlamento Europeo. Y no hubo un debate. Así que esto quería dejarlo porque se me había quedado en el tintero las dos cosas. Lo de que los del PP no han hecho prácticamente nada y de que estos dos señores, bueno, yo creo que no llevaron temas de la región de Murcia al Parlamento Europeo. Tampoco es que el Parlamento Europeo sea una cámara de representación de las regiones, pero si hay un tema que afecta por directivas europeas, porque el Mar Menor está afectado por 4 directivas europeas, aves, nitratos, hábitat y directiva marco del agua, se puede llevar al Parlamento Europeo. Un tema local de aquí, pues no. Pero si un tema de fondo o directiva europea, sí se puede llevar. Y nadie lo llevó. Bien, pues ese era el elemento central. Yo, para que no quede un mal sabor de boca, tengo la esperanza de que, igual que pasó en julio del 23, donde el electorado español reaccionó ante el riesgo y ante la mala noticia que podía ser el que Vox y PP gobernaran y precisamente impusieran estas políticas, pues esa reacción que hubo en el electorado y conseguir los resultados que conseguimos, sea algo que se pueda repetir ahora. Es decir, que ahora no nos dejemos llevar por lo fácil de las mascarillas y como tú decías antes, por
los 4 señuelos que siempre enseña la derecha y la ultraderecha, y vayamos a lo auténticamente importante, y es que el futuro de Europa, y por tanto nuestro futuro, tiene que recibir un nuevo impulso con las nuevas elecciones y dejarse a los autores de la película de la Agenda 2030 es un desastre total, y te vas a la Agenda 2030 y yo no sé qué punto de la agenda quieren quitar, sinceramente, porque no entiendo qué les perjudique, ¿no? Por lo tanto, ese es el trabajo que tenemos que hacer, lo haremos sin duda desde la organización del partido. Estamos convencidos de que tenemos que convencer a nuestra dirección madrileña de que siga contando contigo en un sitio prominente, y bueno, empezaremos enseguida la campaña en cuanto nos den el pistoletazo de salida. Muchísimas gracias.